Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos este tiempo y tenemos la tecnología para poder estar reunidos estudiando tu palabra, aún estando pues tan distantes como podemos estar. Queremos escucharte, queremos en unanimidad, con un corazón unánime, escuchar tu voz, obedecerte y pues simplemente glorificarte teniendo una vida de obediencia a lo que tú nos reveles. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Isaías, esta parte en la que estamos en el libro de Isaías es una parte que de alguna manera Dios está como retando a los ídolos. Está tratando, es que la idolatría es bastante, no quiero usar una palabra que suene muy fuerte, pero la idolatría es tonta porque estamos esperando, el idólatra deposita su confianza, su fe en algo que es absolutamente inútil. Y la semana pasada vimos este momento en el que eh, con mucho sarcasmo Isaías narra cómo un hombre hace un ídolo de madera o de hierro, ¿no? Y luego el que de madera dice, lo cortó de su propio pino, o sea, él plantó el pino y luego él cortó el pino, un pedazo de la madera que sacó la hizo para calentarse en su chimenea, otro pedazo para su horno, ¿no? Para calentar sus guisados, y el resto lo hizo él y luego se postra y dice, tú me has calentado. Es como, pues o sea, es tonto, pues, pero así es el corazón humano, así nuestro corazón se prende de los ídolos. Y Dios está tratando de decirle al pueblo, están desechándome a mí por esto. En mi pueblo había una frase que era bastante común, se decía, no cambies un toco por una silla, o una silla por un toco más bien, no cambies una silla por un toco. Un toco es como un banquito sin respaldar, así muy rudimentario, y una silla, pues evidentemente tiene respaldar, está acoginada. Entonces, o sea, no cambies una silla por un toco. Pero eso es lo que hacemos cuando abandonamos al Dios verdadero. Estamos cambiando algo glorioso como el Señor por cosas que podemos manejar mejor. Los ídolos son tan, se nos antojan porque podemos manipularlos a nuestra conveniencia. Y el capítulo 44 termina Dios haciendo una especie de revelación. Yo sé que leímos un poquitito al final de la semana pasada, pero permítame retomarme desde el capítulo 43, cuando Dios dice en el verso 24, 43, 24, así dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. O sea, imagínate, un ídolo, tú lo formaste. Un ídolo no es tu redentor. Un ídolo no camina, tú lo tienes que andar cargando. Entonces, pero Jehová tu redentor, el que te formó desde el vientre, dice, yo Jehová, que lo hago todo, 43, 24, perdón, 44, 24, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Que, acuérdate que eso para el tiempo de Isaías no tiene sentido, porque Jerusalén está reedificada, ¿no? Es como que dijéramos que le dice a Querétaro, será reconstruida. Bueno, Querétaro no, porque está toda destruida por la 5 de febrero, por las obras que están haciendo, pero haz de cuenta, alguna ciudad que no esté, no, que le dice a esta ciudad, no estarás destruida, y tú volteas y dices, pues no está destruida. Pues en el tiempo de Isaías no, pero unos 150 años después estará completamente destruida. Y Dios está diciendo a esa ciudad destruida, antes de que se destruya, vas a ser reedificada. A las ruinas vas a ser reconstruida. Eh, que dice a las profundidades, secaos, está hablando del mar, ¿no? Y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor. Eh, Ciro todavía ni ha nacido. ¿Quién es Ciro? Decíamos la semana pasada, es Ciro el Grande, este rey persa que es la herramienta que Dios va a usar para traer, para traer la,
al pueblo de Babilonia nuevamente a su tierra. Por eso dice es mi pastor, porque como un pastor es Ciro el que va a sacar al pueblo y lo va a llevar a sus pastos, a su tierra. Por eso dice, no que Ciro va a ser un pastor en el sentido del día de hoy religioso, sino es el que va a llevar a su pueblo. Él cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada. Ciro es el que va a decir a Jerusalén, serás edificada, y el templo serás fundado. Es Ciro el que hace esto. Y esta historia continúa en el capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Y esta palabra es problemática, porque ungido es el título del Mesías, es el Cristo. Por supuesto que Ciro no es el ungido, es decir, no es el Cristo, pero en un sentido está prefigurando lo que el Mesías va a hacer. Porque el Mesías, Cristo, es nuestro pastor. Es el que nos toma de la esclavitud y nos lleva a los verdes pastos. El que entra por mí entrará y saldrá y hará pastos, dijo Jesús. Entonces, en una manera muy extraña, Ciro, un rey pagano, está siendo un tipo de Cristo. Y por eso dice mi ungido, Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha, es decir, por la mano, yo le di el poder para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Y hablamos la semana pasada un poco de cómo Herodoto narra que Babilonia estaba pues resguardada por puertas con cerrojos, pero cuando entra Persia a conquistar a Babilonia, desvían el cauce un brazo del río Éufrates, y entran por el lecho de ese cauce ya en seco, tal como dice aquí, secaré en las profundidades, entran por el cauce de ese seco, y resulta que las rejas no tienen cerrojos, nomás así empujan y entran y encuentran a Babilonia completamente a los hombres ebrios porque tenían una fiesta y lo que hace es que conquistan Babilonia sin pelear. Y eso está también narrado en Daniel, capítulo 5, Daniel 5. Eh, entonces, dice, yo estoy haciendo esto, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. No, y a Ciro le está diciendo, quiero que sepas que yo estoy haciendo esto, que yo te doy tu identidad. Acuérdate que el nombre en la Biblia es más de cómo te llamas. El nombre tiene que ver con tu identidad, con quién eres. Dice, yo te pongo nombre. Ciro es Ciro porque yo le puse nombre, yo le di un propósito. De esa misma manera, tú estás donde estás y eres quien eres porque Dios te puso ese nombre, Dios te dio ese propósito. Y no sé tú, pero por años yo estaba buscando mi propósito, pues donde mejor pudiera y como mejor se me ocurriera. Y ahí me ves tratando de ser florero y ser lámpara y ser tambor y ser eh, lo que sea. Y uno intenta encontrar quién es hasta que te das cuenta que tu propósito es ser hijo de Dios, ser un siervo del Dios supremo. Y entonces todo tiene sentido. Y entonces tiene sentido mi matrimonio y tiene sentido mi carrera que estudié y todo tiene sentido. Bueno, Ciro tiene un objetivo, cumplir esta tarea, llevar al pueblo de la cautividad de regreso a Jerusalén. Yo te di nombre y quiero que sepas esto. Yo te di nombre para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. ¿Te acuerdas que sí le dijo desde el versículo 44? Al 44:1 le dice, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Por amor a ellos, por amor a mi pueblo, yo te estoy poniendo nombre, te estoy dando este privilegio. Versículo eh, 4, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Eh, Ciro, pues no tenía ni idea de quién era Dios, no estaba buscando al Señor, era un pagano. Cuentan, eso es una leyenda, pero cuentan que a Ciro vinieron y le dijeron, oye, tú estás en la Biblia, aquí en Isaías, desde hace más de 100 años, tú estás escrito por nombre.
Y tal vez por eso es que él dice, todas las naciones donde estén los judíos regresen mira, acompáñame a Esdras, por favor, capítulo uno. Esdras capítulo uno. En el primer año de Ciro, rey de Persia, este Ciro del que estamos hablando, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Bueno, esto es porque esta profecía que le estamos leyendo en Isaías, pero también está en Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Cómo despertó su espíritu? Igual que el tuyo y el mío. ¿Cómo despertó nuestro espíritu? Con la palabra. Entonces, probablemente cuando le leyeron esto, despertó su espíritu y por eso hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Judá, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, Dios dice, lo tengo esto planeado 150 años antes de que suceda. Por supuesto, hay críticos de la Biblia que dicen que esto no puede ser, que para resolver esto se tienen que inventar un segundo Isaías, del que ya hablamos al principio, ¿se acuerdan? Un primer Isaías sería el que escribió la primera parte, del 1 al 39, y un segundo Isaías sería el que escribió del 40 en adelante. Y te dicen, se nota el cambio, porque sí hay un cambio, se nota un estilo distinto, y además este segundo Isaías seguramente comenzó a escribir cuando ya estaban sucediendo estas cosas. Pero también lo resolvimos la primera sesión. Jesús dice que es un mismo Isaías. Y entonces, más que preguntarnos cuántos Isaías hubo, nos preguntamos, ¿Jesús es Dios? Porque si Él es Dios, lo que dijo es verdad. Y nosotros creemos eso. Hay evidencia para eso. Por tanto, tomamos que este Isaías es el mismo que escribió la primera parte y por tanto está escrito hacia el futuro por nombre. Y ahí nos dice por qué. Para que sepas que Jehová es el Dios de Israel, el Todopoderoso. Y lo veremos de aquí en adelante varias veces, como Dios, parte de su carta de presentación es, yo puedo decirte el futuro desde el pasado. Versículo 7, no, perdón, versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago esto. En todo este capítulo o en toda esta sección del 44 al 46, puedes leerlo y subraya todas las veces que dice yo. Dios se quiere revelar. Y dice, te puse esto con qué objetivo? Que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. ¿Y te acuerdas que leímos en Esdras ahorita? Que dijo que se sepa en todo el cielo que Él es Dios. Sí lo cumplió. Para eso fue puesto, cumplió su propósito. Ahora, aquí hay algo que pone a temblar a todo teólogo, y es esta idea de versículo 7 que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Dios crea la adversidad, Dios crea las tinieblas. Qué terrible que es Dios. Si yo fuera Dios, yo no haría adversidad. Si yo fuera Dios, yo no haría tinieblas. Yo sería un mejor Dios que Dios. Lo único que hace eso es mostrarnos qué tan pequeño es nuestro entendimiento. Solo un Dios todopoderoso, y sin querer explicar esto del origen del mal y nada, porque es un debate milenario, pero solo un Dios todopoderoso puede crear tinieblas y puede crear adversidad, y con eso no solo glorificarse, sino bendecirnos. Eh, ¿Cuántos de nosotros no vinimos al conocimiento de la gracia de Dios a través de adversidades? Y aunque no nos gustó, y aunque fue y es doloroso, podemos decir, Señor, gloria a Dios. En las adversidades que pasé, tú fuiste bueno y te glorificaste dándonos esa, eh, eh, dándonos esa salvación a través de lo difícil, a través de la oscuridad.
Entonces, sí, realmente en nuestros ojos nosotros haríamos un solo color, blanco, pero nos perderíamos el rojo, el rosa, el verde, el amarillo, el rosa mexicano, el fuchsia, el verde, el amarillo clarito, o sea, toda la gama de cosas que Dios puede hacer y con las que nos fortalece. Entonces, sí, Él es el que hace todo esto. Yo, Jehová, hago todo esto. Versículo 8. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Por supuesto, esto es simbólico, ¿no? En el sentido, ¿la lluvia de dónde viene? De arriba. ¿De dónde viene entonces la salvación? Porque dice que rocíe la lluvia y la justicia y produzcase la salvación y la justicia. Entonces, ¿de dónde vino? Vino de arriba. ¿Quién descendió de los cielos? ¿Quién dejó su trono en el cielo para tomar forma de hombre y estando en la condición de hombre, humillarse a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz? Dios, Cristo mismo. Entonces, esto es muy poético, ¿no? La lluvia cae de los cielos, como la lluvia vino el Salvador, sí, rociando todo, empapando todo. La lluvia no hace distinción, la lluvia cae sobre todos. Así la salvación vino para mojarnos, digamos, a todos, para buscar a todos. Y un poco así como el agua, que el agua en su cauce busca lo más bajo. Así, Cristo vino a lo más bajo para buscar a los que estábamos perdidos, los viles y los menospreciados, los que no son nada para avergonzar a los que son. Verso 9. Ahora, antes de entrar, sí es muy extraño que de pronto sea un pagano el que Dios va a usar para recoger a su pueblo de la esclavitud. Sí es extraño. Y pues cualquiera diría, eso no tiene sentido, eso está mal. Debería Dios escoger al mejor de los judíos, al mejor de los israelitas, como, como hizo a muchos jueces, ¿no? Eh, pero, pero el plan de Dios es el plan de Dios. A veces nos parece que el plan de Dios está chueco, nos parece que no, está mal hecho. Eh, Dicen por ahí, ¿no? Que Dios escribe derecho con líneas torcidas, porque a nosotros nos parece que no funciona. Ahora, mira cómo Dios contesta. Verso 9. Ay del que pleitea con su hacedor. O sea, Él te hizo, ¿qué estás peleando con si Él te hizo? El tiesto con los tiestos de la tierra. El tiesto es como un pedazo de barro. Imagínate un pedazo de barro hablando contra otros pedazos de barro, contra el que hizo, contra el ceramista. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O a tu obra, ¿no tiene manos? O sea, ¿puede criticar el barro al que hizo el barro? No, pero nosotros criticamos a Dios. Imagínate que tú haces una olla. Yo soy un total cero a la izquierda para cuestiones de artes visuales. No sé dibujar, no puedo dibujar, no. Mi mamá hace cerámica y mi mamá dibuja, pero ella solita se quedó todo el talento. A mí no me dio nada, ni un poquito, así se lo quedó todo ella. Entonces mi mamá tenía un taller para hacer cerámica en la parte de atrás de la casa y desde niños yo, pues, yo iba y decía, enséñame, ¿no? Y me pagaba la arcilla y yo hacía todas mis cosas y horneábamos y siempre lo de ella se veía bonito y lo mío se veía así súper feo, pero así hacía unos candelabros para Navidad y cosas, pero era horrible, horrible. ¿Te imaginas que esas cosas de barro me digan, ¿qué te pasa, Ina? ¿Por qué? No, yo los hice y yo si me gustaba, lo dejaba, si no me gustaba, lo hacía pedazos y ya, no tiene derecho a replicar. Y entre la arcilla y yo hay más en común que entre yo y Dios. Por lo menos la arcilla y yo compartimos elementos químicos. Entre Dios y yo no hay nada. Él se humilló haciéndose hombre, pero entonces nosotros lo que hacemos es reclamarle. Qué absurdo, pero así es. Entonces dice, ¿hará eso el hombre? Verso 10. Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? ¿Te imaginas un bebé?
Sale, ay, ¿para qué me engendraste? Oye, la vida es mucho más valiosa que la no vida. La vida vale toda la pena. Decía Facundo Cabral, nacer es un dolor que la vida compensa. Y sí, la vida vale la pena. Entonces, todas estas imágenes absurdas, el bebé reclamándole al papá, ¿por qué? El barro reclamándole al ceramista, ¿por qué? Son lo que nosotros hacemos cuando reclamamos a Dios. Pero ¿por qué Ciro? ¿Y por qué tiene que pasar esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como si Dios no supiera hacer lo que tiene que hacer. Verso 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Es como que Dios se para y dice, órale, va. Entonces, pregúntame qué va a suceder y dame órdenes acerca de lo que yo hago. O sea, una frase en México, esto lo podríamos parafrasear si fuéramos, si fuera, digamos, Isaías mexicano. Lo que pondría ahí es, ¿y tu nieve de qué la quieres? Es como, es una frase así de sarcástica, ¿no? Órale, va. Y, y para cenar, ¿qué te preparo? Es como, es el Señor del universo y queremos que nos esté respondiendo a nosotros. Verso 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Ahora, es absurdo, pero Dios da explicaciones. Hay veces que a mis hijos yo les tengo que decir, no te tengo que explicar, tú obedéceme. Pero ¿por qué? No voy a contestar, obedéceme y después de haber obedecido, vienes conmigo y platicamos. A menudo les tengo que decir a mis hijos cosas así. Pero Dios se da el tiempo de explicarle a su pueblo. Dios le dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Tengo un propósito. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo, y aquí está hablando de Ciro, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones. O sea, no es que le van a decir, Ciro, deja ir al pueblo y te voy a dar tanto dinero. No, sino porque Dios lo manda así, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová. Y aquí hay una especie de profecía que se cumple hacia el futuro. El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos. No, con grillos no es con los animalitos, sino con grilletes, pues, o sea, encadenados. Van a pasar encadenados a ti. Te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. O sea, a pesar de toda la rebeldía del pueblo, Dios dice, de todos modos, yo no te he negado y tengo una obra que voy a hacer. ¿Y sabes qué va a pasar? Van a venir a ti de todas partes. Los egipcios, los sabeos, todos van a venir hasta ti. Y esto muchos ven como la obra que Dios hará a través de la iglesia. En la iglesia están los egipcios, los sabeos, los vikingos, los normandos, o sea, todos de todas las naciones hemos venido al Señor y hemos venido como siervos, por eso los grillas, por eso venimos como esclavos por amor del Señor. Dicen, dirán, no hay otro Dios, no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente, tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Que te encubres quiere decir que no que te escondes, porque Dios no se esconde, pero sí se esconde de quienes no quieren oír. Em, Dios habla desde la creación, dice el apóstol Pablo. Las cosas invisibles de Dios, ¿no? Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Entonces ahí está, pero hay gente que no quiere oír. Para ellos, Dios está encubierto. Para ellos, dice Pablo a los Corintios, Satanás ha puesto un velo sobre sus ojos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Verso 16. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Los que no ven, los que están encubiertos, serán avergonzados. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes, con vergüenza.
Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Verso 18. Porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Hay un propósito. Y si te das cuenta, todo ha hablado de propósito. Ciro, te llamé por un propósito. Tengo un objetivo. A veces tú y yo reclamamos, Señor, ¿por qué no me hiciste? O sea, es como si fuéramos frutas. Señor, yo no quería ser manzana, yo no quería ser pera, yo no quería ser uva, yo quería ser kiwi. Señor, ¿por qué no me hiciste más rico? Rico de dinero y rico de sabor, ¿no? Y estamos inconformes con lo que somos. Y Dios dice, tengo un propósito. Yo hice todo con un propósito. El mundo fue creado con un propósito. ¿Tú sabías eso? El mundo no, o sea, a veces en nuestra mente pareciera que Dios creó al mundo, creó al hombre, el hombre cayó y Dios dijo, bueno, hagamos la salvación. Y entonces idea la salvación y viene y muere. No fue así. La Biblia dice que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por tanto, ¿sabes para qué creó Dios el mundo? Lo creó solamente como escenario donde poner la cruz para ser glorificado. No al revés. No es que creó el mundo y luego dijo, ah, pues ahí pondremos una cruz. Él ya tenía planeada la salvación y el mundo fue creado como escenario en el cual pondría la cruz para su gloria por toda la eternidad. Entonces dice, yo no lo creé en vano, para que fuese habitada la creó la tierra. Yo soy Jehová, no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. O sea, yo no, dice, yo no estoy escondido, yo no hablé en secreto. La creación clama, grita. Es evidente que Dios está ahí. Yo no le dije a Jacob, en vano me buscas. Cuando Pablo está predicando a los de Atenas, ahí en Grecia, en el segundo viaje misionero, les dice que Dios, que uno de los propios poetas dice que en él vivimos y somos, ¿no? Y que Dios está, no está escondido, sino busca que le encontremos, aunque sea así palpando, como ciegos. Dios no está escondido. Entonces, Dios, yo no le dije a Jacob, en vano me buscan. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Verso 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salve. Vengan, acérquense. Los que han sobrevivido, los que lamentablemente el idolatrar va a llevarte a la muerte, pero los que ya hayan sobrevivido, vengan, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. Pregúntense, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Básicamente Dios está diciendo, mi propósito es que sean salvos de todos los confines de la tierra. Y eso está bien fuerte. ¿Por qué no eres Bill Gates? ¿Por qué no eres Carlos Slim, millonario? Porque Dios te dio un promedio de dinero, no sé si mucho o poco, pero para que en el ámbito en el que estés puedas ser luz. Y así como Ciro fue la herramienta para el rescate, o sea, Dios lo hizo rey ¿para qué? ¿Para que goce su dinero? No, para que rescate a su pueblo. Dios te hizo con mucho o con poco, o te hizo de Sudamérica o de Norteamérica o de un país o del otro con un propósito, que así como Ciro fue herramienta para que otros vengan al conocimiento del Dios verdadero, tú seas herramienta para que otros vengan al conocimiento del Dios verdadero. Por eso la lluvia, dice, la salvación es como lluvia, cae por todos lados, en los barrios caros y en los barrios bajos. Dice, verso 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y me encanta. La salvación es eso. Mírenme y sean salvos.
Ya, no dice, mírenme, cumplan este tipo, esta serie de reglamentos, mírenme, hagan este tipo de cosas. No, mírenme y sean salvos, pero mírenme a mí. No miren hacia donde estoy, no miren cerca de mí, mírenme a mí y sean salvos. Y esto claramente es una referencia a lo que en Números se nos narra cuando estaban los judíos siendo picados por serpientes venenosas y Moisés intercede y dice, Dios, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y Dios le dice, pues simplemente eh, haz una serpiente de bronce, ponla en el medio del campamento, aquel que le pique la serpiente tiene que venir y mirar la serpiente y va a vivir. Es absurdo. No, señor, a mí dame un médico o danos un antídoto. O, o ¿qué pasa? Al llegar la serpiente de bronce tiene un ojo de diamante que entonces la luz viene y refracta y hace un rayo láser que no, nomás es de bronce. Es bronce traído de las cumbres del Himalaya que ha sido emanado con... No, no, es bronce, nada más. Pero entonces, ¿qué tiene? Fe. Ten en cuenta que son 6 millones de personas. ¿Te imaginas si te pica una serpiente? 6 millones es una ciudad grande. No estamos hablando de 4 calles a la redonda. Entonces, de ahí te anda tú picando, estás en Xochimilco y tienes que ir hasta el centro, picado, dolido, pero tienes que llegar para mirar la serpiente. No tienes que mirar una foto de la serpiente, no te tienen que contar cómo es la serpiente, tienes que mirar la serpiente de bronce y creer. Y la fe es ir hasta allá. Y Dios, Jesús en Juan 3 le dice, ese soy yo. Yo tengo que ser levantado como la serpiente. Y todo el que vea la cruz, no en el sentido del que vea la cruz, porque ninguno de nosotros ha visto la cruz. Tal vez ni Pablo vio la cruz, pero todo el que vea la cruz en este sentido, de que tiene fe y va a él, no hay nada más que hacer, pero esa fe tiene que ser suficiente como para ir, creer, será salvo. Porque si crees en tu corazón, ¿no? Pablo dice, Romanos 10, 9, 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Mirad a mí, todos los eh, términos de la tierra, versículo eh, 10 y 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y Pablo toma este texto para hablar de Jesús, porque entendemos que Jesús es Dios y Dios es Jesús. Verso 24. Y se dirá ciertamente de mí, y se dirá de mí, perdón, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En el Señor está la justicia y la fuerza. A él vendrán. No a la religión, no a semilla de mostaza, no a ningún otro lado, sino a él. Y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y ese es nuestro llamado. Tienes un propósito, Dios te creó con un objetivo, te puso un nombre, una identidad en todos los sentidos, en el color de tu piel, en el idioma que hablas, en la forma en la que hablas, en la ciudad donde vives, en el grupo de gente con el que convives, en la iglesia en la que estás. Dios tiene un propósito, te dio ese trabajo, te dio esas capacidades, esas aptitudes con un objetivo que puedas apuntar a otros hacia Cristo para que otros puedan creer. Nada más, tampoco nada menos. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú diseñaste mucho más de lo que nosotros podríamos entender. Tú diseñaste nuestra vida y todo tiene un propósito y un objetivo. Y conoces nuestras necesidades y tú estás al tanto de todo lo que alrededor de nosotros sucede. Ayúdanos a cumplir con nuestro propósito.
a cumplir con el objetivo por el cual estamos aquí y por el cual tú nos diste vida. Perdónanos si más de una vez te hemos atribuido despropósitos a ti. Perdónanos si hemos, como el barro contra el que lo forma, si hemos protestado. Perdónanos si tu diseño no nos ha gustado. Danos fe para entender y abrazar tu plan y que sea esto así para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.